Bien, este video es para que realicemos el análisis completo de la función, ¿sí? Tengo dos gráficos preparados, entonces vamos a analizar dos tipos de gráficos diferentes. Recordemos a qué llamamos analizar. Lo que vamos a hacer en el análisis es encontrar esos valores importantes que nos permiten realizar el gráfico y entender algunos conceptos como por ejemplo conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Bien, acá tenemos un gráfico de color azul, ¿sí? En el cual lo primero que vamos a hacer es analizar los valores de sus raíces. Tenemos -1, 1 y 3, ¿sí? -1 tiene orden de multiplicidad impar porque atraviesa el eje, 1 tiene orden de multiplicidad par porque rebota, y 3 tiene orden de multiplicidad impar porque atraviesa el eje. Si tuviésemos que decir cuál podría llegar a ser el grado posible, podemos decir 1 por el 3, doble el 1, o sea que ya tenemos grado 3, más otro 1 por el -1. Entonces estaríamos frente a una función de grado 4, ¿sí? Ante una función de grado 4. Bien, eso por un lado. Dominio de la función. ¿Qué es el dominio de la función? Como bien la palabra lo dice, dominio, ¿sí? Es todos los valores del eje X, ¿sí? Que toma mi función. Entonces, para decirlo de otra forma, serían todos esos valores, ¿sí? Que tienen gráfica y a los cuales les corresponde algún valor del eje Y. Como estamos en el GeoGebra y el GeoGebra nos permite movernos de manera ilimitada, lo que vamos a demostrar, sí, ahora lo voy a mover, es que podemos movernos infinitamente y ver que las ramas se van abriendo, ¿sí? Se van abriendo, se van extendiendo, entonces evidentemente en algún momento estas ramas se van a abrir bruscamente y cuanto más grande sea el valor, por allá arriba, bien arriba, tendremos alguna correspondencia. Y lo mismo va a ocurrir para el otro lado, ¿sí? Las funciones polinómicas, como son infinitas de lado a lado, decimos que tienen dominio en conjunto de los reales, porque dicho en sus palabras, podría ser desde el menos infinito al más infinito, y si estamos hablando de todos los números que conocemos, estamos dentro del conjunto de los reales. Imagen de la función. Para la imagen de la función lo que vamos a analizar es el eje Y, a diferencia del dominio que nosotros analizamos el eje X, ¿sí? Para la imagen vamos a analizar el eje Y. Ese eje Y que vamos a analizar lo vamos a mirar y vamos a ver para qué valores tiene correspondencia, o sea, lo mismo que hicimos antes, pero en sentido inverso. Por ejemplo, si yo me paro en el 2 del eje Y, acá tenemos gráfica, se ve que le corresponderá algún valor de por acá. Si me paro en el 5, tenemos acá gráfica, por lo tanto, si yo siguiera la línea, le correspondería algún valor de por acá. Si me paro en el 0, tenemos gráfica acá. Si me paro en el -1, tenemos acá, acá y acá. Y si yo me paro en el -5, no tengo ninguna gráfica ni a izquierda ni a derecha de color azul. Por lo tanto, la imagen va a ser de dónde hasta dónde el eje Y tiene gráfica. Por lo tanto, si nosotros observamos, a partir del -4 hacia el infinito positivo, ¿sí? Tenemos gráfica. O sea que nuestra imagen no fue todo el conjunto de los reales en este caso, ¿sí? Puede que algún gráfico sí vaya hacia abajo y sea infinito, entonces podemos verlo de otra forma. Bien, seguimos con el análisis. Lo próximo que vamos a escribir son las raíces. Las raíces son esos valores que se encuentran sobre el eje X, ¿sí? Son aquellos valores que cortan el eje X, como en este caso lo son el -1, el 1 y el 3. Lo que pasa es que nosotros los vamos a escribir como un par ordenado. En ese par ordenado tenemos que escribir cuánto corresponde de X y cuánto corresponde de Y. Recordemos que la Y siempre vale lo mismo en una raíz, porque evidentemente cuando nosotros nos paramos sobre el -1 y no subimos ni bajamos nada, nuestra Y estaría valiendo 0. Entonces, la primera raíz va a ser -1, punto y coma 0, 1, punto y coma 0, y 3, punto y coma 0. Esas son las tres raíces que vemos acá, -1, 1 y 3. Recordemos que el orden de multiplicidad de esta es impar, orden de multiplicidad impar. El del 1, porque rebota, es orden de multiplicidad par. ¿Sí? Recordemos que multiplicidad significa la cantidad de veces que aparece esa raíz. Y por último, el 3 es orden de multiplicidad impar. Bien, ordenada. Con respecto a la ordenada vamos a hacer el mismo análisis, a escribirlo como un par ordenado, ¿sí? En el cual nosotros lo expresamos como X e Y. Pero en este caso tenemos una sola ordenada siempre, ¿sí? Y en este caso quien vale 0 es la X, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo me paro sobre la ordenada en el eje Y, que en este caso es -3, ¿sí? Pero no me muevo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda con respecto al eje X. Por lo tanto, es 0, -3. Listo. Lo que nos faltaría analizar de esta gráfica es el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Para analizar esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que se encuentre por encima del eje X, que yo lo voy a pintar con un color, todo lo que se encuentre por encima del eje X va a ser mi positividad. Y toda la parte de la gráfica que se encuentre por debajo del eje X va a ser mi negatividad. Entonces, yo pinté un sector, pensemos que esto obviamente se extiende a lo largo de todo el eje, ¿sí? Entonces, miremos, ¿va a ser positiva? Desde los valores que miremos del eje X, ¿sí? Siempre del eje X, desde menos infinito hasta acá. Acá se corta, la función pasa hacia la parte negativa y después vuelve a retomar positivo. Entonces, desde menos infinito hasta -1, ¿sí? El menos infinito nunca cierra, por eso ponemos paréntesis, o sea, nunca termina. Unión, se corta en esta parte, fíjense que no hay nada, hay como un hueco, y desde el 3 hasta el otro infinito, porque obviamente hablamos de los números del eje X, desde el 3 hasta el infinito positivo. Bien. Vamos con la negatividad. La negatividad, si bien está toda entera y es una curva completa que se encuentra por debajo del eje X, tiene cortes como por ejemplo este, ¿sí? Porque el 1 es raíz y no pertenece ni a lo positivo ni a lo negativo. Pensemos que se encuentra sobre el eje. Por lo tanto, nuestra negatividad va a ser desde -1, ¿sí? Toda esta curva hasta el 1, paréntesis, unión, desde ese 1 hasta el 3, que sería esta otra curva que tenemos acá. Bien, esto con respecto a esta gráfica, ¿sí? Ahora mi idea es analizar una función que no tenga la imagen como la tenemos en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es ver otro gráfico, ¿sí? En el cual tengamos que pensar desde otra perspectiva. Bueno, acá tenemos otro gráfico. Entonces, en este gráfico, fijémonos, es de color lila, es diferente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar ahora es lo siguiente. Dominio de esta función. Recordemos que para el dominio tenemos que mirar el eje X, ¿sí? Y si nosotros miramos este eje X, nos damos cuenta que otra vez, nuevamente, como yo me voy a poder mover, y lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Como yo me puedo mover, nosotros podemos indivisiblemente ver acá que se abre, ¿sí? Y si yo fuera para el otro lado, mi función se va abriendo. Nuevamente estamos ante un caso en el cual el dominio de nuestra función polinómica es todos los reales. Y esto va a ocurrir con todas las funciones polinómicas que trabajemos a lo sumo si yo llegara a acotar el dominio, que no es lo que va a ocurrir. Imagen. Para la imagen miramos el eje Y. Por lo tanto, si miramos el eje Y, en esta función ocurre algo muy diferente con la que habíamos analizado hace un segundo. ¿A qué me refiero con que ocurre algo diferente? Que si yo me muevo, por ejemplo, al -11, tengo gráfica. Si me muevo, por ejemplo, al 23, tengo gráfica, ¿sí? Y si lo hiciera hacia arriba, también nos encontramos en la misma situación, ¿sí? Sigamos, sigamos, sigamos. Si nosotros vamos al 20, tenemos gráfica. Si vamos al 24, tenemos gráfica. Entonces, esta es una situación en la cual nuestra imagen cambia con respecto a la gráfica anterior y también es el conjunto de los reales, porque todo número que yo vaya a observar de mis ejes va a ser los reales. ¿Qué es lo que a mí me va a dar cuenta de esto? Que una rama de la polinómica va hacia abajo y la otra rama hacia arriba, ¿sí? En cambio, en la anterior, las dos ramas apuntaban hacia arriba. Vamos a las raíces. Tenemos una raíz por acá y otra raíz por acá. Vamos a escribirlas como par ordenado. La primera es 1 punto y coma 0 y la segunda es 5 punto y coma 0. Si tuviésemos que hablar del orden de multiplicidad, la primera atraviesa, por lo tanto es orden de multiplicidad impar. Si tuviésemos que hablar de la segunda, es orden de multiplicidad par. Como esta es par y esta es impar, si 1 y 5, como una es par y la otra es impar, podríamos deducir que es 2 más 1 grado 3. ¿Está bien? Bueno, vamos a escribir el valor de la ordenada. Para la ordenada también lo escribimos como un par ordenado. No la podemos ver acá a simple vista, pero yo recién corriéndome, ¿sí? Que es lo que voy a hacer ahora de vuelta, pude observar en qué momento atravesaba el eje Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, movernos sobre el eje Y hasta encontrar ese valor donde corta.
y si nos permite ver bien, corta en el número 20. Vamos a hacerle zoom para que se vea mejor. 25, si no me equivoco. 25, ¿sí? Entonces nuestra raíz es el punto 0 de x, 25 de y. Por lo tanto, acabamos de encontrar la raíz, acomodo la gráfica para que volvamos a hacer el análisis y escribimos la ordenada de manera prolija. Bien, a ver que dejamos bien acomodado el gráfico. Acá, muy bien. ¿Sí? Achico un poquito más para que se vea bien. Ahí está. Y vamos de vuelta a completar acá. Entonces, nos va a quedar, dijimos 25, 0 de x, punto y coma, menos 25 es mi ordenada. Cierro paréntesis. Bien, ¿qué nos está faltando de este gráfico? La positividad y la negatividad. Y nuevamente vamos a hacer la marca que había hecho hace un ratito para analizar esto de positividad y negatividad. Lo que está por arriba del eje X es la positividad. Todo lo que está por abajo del eje X es la negatividad. Entonces, vamos a escribir esto. Conjunto de positividad, evidentemente arranca en el 1, hace toda una curva que se nos va de la hoja, así que volvemos a mirar, llega hasta el 5. Recordemos que el 5 no es ni positivo ni negativo, así que vamos a poner desde el 1, ¿sí? Esperen que voy a volver al color negro, desde el 1, punto y coma, hasta el 5, unión, y nuevamente sigue siendo positiva desde el 5 hasta el infinito. Recordemos que miramos siempre el eje X, ¿sí? Conjunto de negatividad, desde el menos infinito, porque recordemos que los números que estamos analizando son los del eje X y evidentemente yo veo que si voy al menos 2 voy a tener gráfico por allá abajo, si voy al menos 4 por allá abajo y demás, ¿sí? Hasta mi raíz que es el 1. Por lo tanto, desde menos infinito hasta el 1. Y con esto estamos haciendo el análisis completo de una gráfica de una función, que sería para completar el video anterior.